Bueno, doctores, tengan muy buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre restauraciones parciales rígidas, incrustaciones, restauraciones adhesivas. Vamos a hablar más sobre lo que es ahora la rehabilitación oral adhesiva. Sí, entonces, doctores, hablando sobre este tema primero, tenemos que saber que la odontología, como bien saben, está avanzando cada vez más. Lo habíamos visto y habíamos hablado de que ya se están evitando, se están dejando de hacer coronas, restauraciones de cobertura completa, y ahora estamos tratando de vivir una odontología mucho más adhesiva, por eso es que son restauraciones rígidas adhesivas o parciales adhesivas, donde evitamos hacer tanto desgaste, tanto tallado a nuestros dientes. Es por eso que las coronas ya no hay, es por eso que hay incluso el principio de no post, no crown, ya no poste y ya no corona, en posteriores en especial. Bueno, cabe recalcar, doctores, que nuestro esmalte, nuestra dentina tiene ciertas características y ciertas propiedades que tenemos que tenerlas en cuenta y es por eso que se evita, evidentemente, todo el desgaste, ¿sí? Tenemos que saber que el módulo de elasticidad de nuestros esmalte es de 80 gigapascales y de la dentina viene a ser 14 gigapascales. Nuestro esmalte va a tener un módulo elástico muy distinto a la dentina, ¿sí? El coeficiente de expansión térmica a nivel de esmalte es de 17, ¿sí? En coeficiente, bueno, en grados centígrados, y en la dentina es el 11 en grados centígrados. Y la resistencia a tracción en megapascales es de 10 en el esmalte y de 105 a nivel de la dentina. Entonces tiene una resistencia a la tracción, ¿sí? Sabiendo esto, tenemos que tener cuidado y es por eso que nuestros dientes tienen ciertas fisuras, ciertas fracturas, ciertas enfermedades, podríamos decirlo. Es por eso que los dientes empiezan a fisurarse. No necesariamente a nivel anterior, sino también a nivel posterior. Y estas grietas empiezan a causar porque se alteran estos valores, ya sea con otro tipo de restauraciones, ya sea con mucha carga, ya sea por bruxismo, por muchos factores, entonces empiezan a sufrir y empiezan a alterarse estos valores. ¿Sí? Entonces, doctores, cuando hablamos de restauraciones parciales adhesivas, hablamos de lo que les decía, coronas y postes. Hay muchos artículos científicos que hablan sobre las coronas y postes libres, libre de poste y libre de corona. Ahora se pueden hacer restauraciones mucho más conservadoras, hablando sobre la adhesión. Y preparaciones también, hay que saber hacer qué tipo de preparación, cuando sea necesario hacer quizás alguna cobertura cuspidia, cuánto de desgaste necesito hacer y los tallados en bisel, doctores. Esa palabrita del tallado en bisel es el que toma cada vez más fuerza para evitar hacer mayores desgastes. Bueno, ¿cuánta fuerza reciben nuestros dientes? ¿Sí? ¿Cuánta fuerza resiste un diente íntegro? ¿Sí? Cuando masticamos, ¿qué tipo de resistencia la fractura tiene? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un diente íntegro, miren, tenemos hasta 1604 newtons. Y cuando empezamos a hacer cierto tipo de desgaste, cierto tipo de preparaciones, o nuestro diente viene cavitado con una caries, o nuestro diente sufre alguna patología, empezamos a bajar la resistencia que presenta nuestro diente, ¿sí? Llegamos a tener 1307 newtons con un tipo de preparación, incluso imagínense un diente que tiene caries, ya viene cavitado. Yo quiero hacer un tratamiento de corona, entonces nuestro diente empieza a perder estructura dentaria. Como pierde estructura dentaria, empieza a perder los valores que habíamos visto al principio que son normales. Entonces empieza a perder la capacidad también de poder entrar en oclusión y por eso se fractura, por eso tiene más riesgos de perder esa pieza. Sí, miren, llegamos hasta 1200 newtons de fuerza. Miren, de 1000 como 400 newtons de fuerza empieza a perder nuestro diente porque queremos hacer un tipo de preparación, un tipo de tallado. Y cuando vemos, doctores, cuál es una de las mejores propiedades, bueno, cuando empezamos a hacer tallado les había dicho el bisel. ¿Sí? Ya vamos a ver cuándo es necesario hacer un tipo de bisel y cuándo no es el tipo de bisel. Tenemos que hablar la teoría del bioanillo o el biodomo. Este biodomo es el que presenta nuestros dientes. Cada cúspide tiene un biodomo. Y esta anatomía que nos dio Dios, esta forma del diente es especial. Viene a ser una cobertura exclusiva para cada una de las cúspides. Este biodomo va a hacer que exista más resistencia y puedas resistir y pueda las fuerzas que reciben nuestros dientes pueda dispersarlas por todo el diente evitando cierto tipo de fracturas, ¿sí?
Hablamos en la unión dentinaria, doctor, es otro punto muy importante, que tenemos 46 megapascales de resistencia. Hablamos en ese nivel que hay tejido orgánico, el 50% y 50% de tejido inorgánico. Entonces, son zonas que tenemos que tener mucho cuidado. La parte de la unión dentina-esmalte o amelodentinaria es un punto crítico muchas veces para evitar microcracks o microfrisuras. Muchas veces no le ponemos la importancia necesaria y es ahí donde empiezan a sufrir nuestros dientes. Cuando hacemos un tallado muchas veces eliminamos esta zona y esta zona viene a ser muy crítica después en función de nuestros dientes, ¿sí? Muchas veces nuestros dientes funcionan como, bueno, la idea es mantener el esmalte en el mayor número posible de esmaltes. Por eso que se habla incluso la teoría de raqueta de tenis o esta taza que vemos, que es una exposición en un museo, mostraron una taza que podía, solo 4 tazas podían resistir el peso de un auto. ¿Por qué? Porque si la volteamos la taza tiene la forma de un biodomo, ¿verdad? O la raqueta de tenis. Nosotros si conservamos esmalte circunferencial, vamos a hablar sobre la teoría de la raqueta de tenis. Mientras más esmalte podemos salvar de nuestro diente, por así decirlo, vamos a tener una mejor adhesión y vamos a poder hacer una cobertura, vamos a cubrir nuestra dentina de ciertas agresiones externas. ¿Sí? Nuestros dientes cuando entran en función, doctores, ¿sí? Cuando empezamos a tener movimientos de dientes, empezamos a causar lo que es la, la flexión cuspida de nuestros dientes. Nuestros dientes, como ustedes saben, empieza a flectar de esta manera, ¿sí? Mordemos, obviamente no es tan exagerado, pero empieza a tener este tipo de movimiento. Nuestro diente recibe una fuerza y los dientes como que se abren. No se abren mucho porque cuando uno habla de una estructura completa, toda la estructura íntegra de un diente va a ser que haya una flexión cuspidia mínima, casi no notoria, ¿sí? Entonces hay estudios donde vemos que nuestros molares, más que todo, premolares también, sufren cierto estrés a nivel, miren, a nivel de fosas. Es donde vienen a apretar mucho más fuerza. Entonces, nuestro diente íntegro va a funcionar de una manera. Vamos a hablar primero de la parte íntegra del diente. Como es íntegro mi diente, empieza a trabajar de una manera soportando ciertas cargas. Habíamos visto cuántos newtons de fuerza recibe mi diente. Imagínense en oclusión. Imagínense pacientes que tienen mucho bruxismo, atrición. Entonces va a soportar ciertas cargas. Entonces estos estudios nos muestran que está mucho más concentrado a nivel de fosas nuestras fuerzas. Bueno, miren, hay estudios donde muestran en oclusión cómo se distribuye esta fuerza. Entonces, como se distribuye de un tipo esta fuerza, entonces nuestros dientes van a tener cierta flexión. Pero la flexión no es mucha porque el diente está íntegro. Tengo todas las estructuras íntegras para evitar cierto movimiento. Esto es lo que pasa con el diente. Miren, empieza a flectarse lo que les decía. Acá vamos a ver un poquito mejor las ideas de cómo es la flexión cuspidea. Pueden ver un diente íntegro, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Entonces, como les decía, no es muy notoria esta flexión cuspidea y en un diente íntegro va a ser más controlada estos movimientos que sufren o que presentan nuestros dientes. Ahora, imagínense cuando tengo un diente cavitado como el que estamos viendo. ¿Qué tipo de restauración voy a hacer? ¿Voy a hacer una corona? ¿Voy a hacer una restauración parcial rígida? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal para ser conservadores? Ahora, la idea es la odontología conservadora, vivir una odontología no invasiva, más adhesiva. Ahora tenemos el poder de materiales de última general muy adhesivos, que trabajan y se pegan muy bien en diente. Entonces somos más adhesivos, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, un diente íntegro tiene una flexión cuspidea de un rango o de un número. Ahora, viene un diente cavitado para un tratamiento de conductos. Incluso ahora hay tratamientos de conductos que tienen que ser muy íntegros al momento de poder penetrar o llegar a lo que viene a ser el foramen para empezar mi tratamiento de conductos. Muchos que somos muy agresivos también. Entonces empezamos a perder soporte dentinario y de esmalte. Entonces empiezo a cavitar una caries, yo quiero cavitar y empiezo a presentar, o tengo un caso como este que podemos ver. ¿Qué va a pasar con esa flexión cuspidia? Un diente no es íntegro, no presentan todas las zonas que debería presentar este diente. Entonces va a ser un diente sin menor integridad estructural, va a perder mucha flexión o quizás aumenta mucho más la flexión porque no es un diente íntegro. Y vamos a ver, miren la diferencia de una flexión cuspide en un diente cavitado a un diente normal.
Sí, miren, es mucho más agresiva. Sus dientes empiezan a abrirse mucho más, de una manera mucho más exagerada, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Mis dientes empiezan a sufrir, por ende, alguna fractura, desalojo de una restauración. Sí, entonces tenemos que empezar a tratar y evitar hacer desgastes muy agresivos. Y es lo que pasa, mire, fracturas en el tercio medio de mis dientes. Ahora, ¿por qué desalojo una restauración? Yo le puse una resina, estaba súper bien, y echamos culpa al material, echamos la culpa al paciente, echamos la culpa a muchas cosas. Como el paciente viene y nos dice, no, que usted no supo tratarme bien, usted hizo mal las cosas, entonces es porque no tenemos conocimiento o no sabíamos muy bien de esta flexión cuspidia que va a empezar a pasar en nuestros dientes posteriores. Y por eso hay desalojo de restauraciones, doctores. No es porque haya hecho mal mi técnica de grabado, de adhesión, mi resina es mala. No, hay materiales que funcionan muy bien, pero no sabíamos que empieza, y como hay flexión cuspidia, mi diente empieza a abrirse y mi restauración que está en medio, como ven en la imagen, empieza a desalojarse porque mi diente es el que empieza a abrirse y hace que se desaloje más saliva, más alimentos. Mi paciente no se cepilla bien los dientes, va a haber más infiltración de alimentos, de saliva, líquidos, humedad, y eso hace que se desaloje la... No, que venga, le cambio. Tallamos, sacamos esa resina, volvemos a colocarle una nueva resina y nuevamente, y uno se pregunta, ¿y qué hago? ¿Qué hago? O el paciente no vuelve más porque dice, bueno, ahí me hacen mal mi tratamiento, o me hacen mal porque no tenemos conocimiento de esta flexión cuspidea, que es muy importante al momento de hacer una restauración parcial rígida, ya no completa, sino parciales. Ahora, ¿podría haber hecho una corona? Claro que sí, funcionaría muy bien una corona, pero es desgastar tejido dentario sano. Sí, es por eso que vamos a ver cómo vamos a empezar a tratar. Estas son las preparaciones convencionales que hubiéramos podido ver, hacer un tipo de preparación. Quizás sí para una incrustación, incluso una incrustación podría fallar. Vamos a hacer 2 milímetros en el istmo, 1.5 a nivel cervical la preparación para que tenga cierto apoyo. A nivel oclusal voy a hacer un desgaste para que pueda entrar mi restauración, perfecto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando hago una restauración rígida, parcial? Más que todo una incrustación sin saber lo que es esta flexión cuspidia. Mi diente va a funcionar muy bien, pero ¿qué? Vamos a empezar a tener microfisuras a nivel interno y vamos a llegar a tener fractura del diente de una de las paredes, porque hemos visto, yo pongo una restauración recta acá, ¿sí? Como ven en la imagen, esa pluma. Ese diente va a flectar, va a funcionar, va a pegarse un buen tiempo, pero va a flectar. Si una de las paredes, ya sea palatina o vestibular, va a fracturarse y se va a romper. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo mi protección, pues tengo que proteger, ¿sí? Entonces, primero, vamos a ver cuál sería una secuencia de preparación para hacer una restauración parcial rígida, una only. Primero, muchas veces siempre es bueno trabajar sobre encerados, es por eso que es importante hacer un encerado diagnóstico, un buen encerado con buena anatomía, devolviendo la oclusión. Podemos hacer una preparación guiada primero por el volumen final de la restauración. Hago un encerado, viene un paciente, yo tomo impresiones, enceré, le doy anatomía, oclusión, perfecto. Hago una guía de silicona para empezar. A mi encerado. Vamos a hacer que este modelo es un encerado. Pongo mis llaves de silicona, captando, y voy a empezar a mandar bueno, voy a la boca de mi paciente y voy a ver cuáles son las zonas necesarias para poder hacer el tallado. Las podemos pintar, las podemos dibujar el diente con un lápiz rojo o negro, que lo tenemos, que por eso se les pidió. Podemos empezar a hacer nuestros tallados. Vamos a empezar por la zona oclusal con una fresa troncocónica de extremo plano, ¿sí? Sobre las caras oclusales, siguiendo la anatomía de mi diente, doctores. Siguiendo la anatomía de mi diente. Y voy a llevar mi llave de silicona y voy a ver que tengo un espacio necesario de mi encerado en boca para poder devolver esa restauración que necesita hacerla. Vamos a empezar a medir, mire, restauraciones de menos de 1 milímetro, que cuando trabajamos ciertos materiales también los podemos devolver. Ideal, doctores, yo siempre recomiendo ya tratar de hacer, más que todo el metal se utilizaba cuando hacíamos preparaciones de forma mecánica, retención mecánica. Ahora que estamos en la adhesión, nos podemos adherir muy bien. Me gusta trabajar mucho con cerómeros y bueno, y si el caso lo amerita y se puede, cerámicas, perfecto. Además que nos permite trabajar con espesores hasta menores de 1 milímetro. Bueno, sigo la preparación luego con una troncocónica extremo redondeado para hacer caras proximales. Si el caso lo ameritara, doctores, de mi encerado, llevo mi llave a boca y paciente empiezo a controlar cuánto de desgaste estoy haciendo.
controlo perfecto, llevo mi sonda periodontal, perfecto, miren, tengo menos de 1 milímetro, ideal, y sigo, y miren la preparación que vamos a llegar. No es una restauración completa, de cobertura completa, no viene a ser una corona, ¿sí? Y luego puedo ir por las zonas oclusales haciendo un tipo de desgaste para que, como les decía nuevamente, controlando siempre con nuestra sonda periodontal, sondas milimetradas, ¿sí? Controlando que los desgastes sean los necesarios, no exagerando, no voy a hacer una preparación exagerada y le meto la fresa, ¿no? Entonces, siempre controlando con llaves de silicona, que es muy parecida a la técnica de provisionales, pero esta vez entallados. Ideal utilizar siliconas rígidas, lo más rígidas posible. Hay unas que son las Etalabor, que son con las que podemos trabajar. Entonces, una vez que tengo todo esto, yo ya tengo mi preparación para poder tener una restauración parcial, indirecta, rígida, una restauración adhesiva. Y luego voy obviamente a mi toma de impresiones y yo explico a mi laboratorio qué tipo de restauración. A veces es necesario, si ustedes hacen el vaciado, es necesario hacer un dibujo del diseño que quiero tener en mi paciente, ¿sí? Y yo se lo llevo al laboratorio para ver qué tipo de restauraciones tengo, ¿sí? Y una vez tallada mi pieza, tengo libre, miren, tengo 1 milímetro de esmalte. Habíamos visto que el efecto raqueta, mientras más esmalte tenga una raqueta, ¿cómo soporta tanta fuerza cuando recibe una pelota? Habíamos visto el efecto raqueta o el de la taza, ¿sí? El efecto biodomo que nos presenta. Entonces vamos a tener cierto tipo de fuerza, siempre respetando mi esmalte, como una raqueta. El mejor ejemplo es la raqueta. Tiene una red al medio que soporta cierta fuerza. ¿Pero por qué? Porque está íntegra o está cubierta por la raqueta, por ese borde de la raqueta. Entonces, efecto raqueta tenemos que tener en nuestro diente. Mientras más esmalte podamos conservar, va a trabajar mucho mejor mi restauración. Sí, vamos a ver tallados, podemos hacer coberturas con hombro también. Miren, hay un bisel. La primera imagen, que es la de la izquierda, es un tallado quizás un poco más agresivo. Y el otro tallado que podemos ver, un bisel, ¿sí? No sé si puedo, a ver, no, les muestro más adelante. Ahora, otro factor que debemos saber para ver cuándo, ahora la pregunta es, ¿cuándo hago una cobertura cuspide y cuándo no? ¿Todo el tiempo voy a hacer coberturas cuspidias? No necesariamente. Entonces, en base a eso, vamos a poder medir, como les decía, con una sonda periodontal es necesario medir cuánto tengo de remanente dentario. Si trabajamos con 2, 3 milímetros, hasta 2 milímetros de grosor, doctores, en una de las, como la imagen A, de grosor, puedo hacer una rehabilitación, una incrustación normal, ¿sí? Una restauración rígida e indirecta, ¿sí? Cuando tengo menos de 2 milímetros, 1.5, 1 milímetro, 0.5 milímetros, es cuando nuestras paredes se las ve muy delgadas, obviamente. Y como están muy delgadas, va a empezar a sufrir mucho más la flexión cuspidia que habíamos visto. Entonces, ahí donde yo voy a hacer una cobertura cuspidia. Hay tipos de calibradores, doctores, no solamente una sonda periodontal, hay calibradores que los utilizamos para fresas incluso, que podemos empezar a calibrar cuánto tengo de remanente dentario en las paredes para ver si es necesario o para ver cuánto va a sufrir mi diente y qué tipo de restauración voy a hacer. Entonces, doctores, ¿bajo qué términos vamos a trabajar? Vamos a rodear. ¿Qué va a ser rodear? Vamos a dejar rodeado lo máximo posible de esmalte, rodeado de esmalte. Vamos a biselar. Ahora los tallados van a ser más que todo en bisel. Un bisel así, doctores, un bisel así, obviamente interno. Ya les voy a mostrar más adelante. Y vamos a hacer una cobertura. Cubrir. Entonces vamos a hablar sobre rodear, biselar y cubrir. Miren este tipo de preparaciones, doctores. No necesariamente son para coronas. Preparaciones no invasivas para poder trabajar. Vamos a rodear, doctores, vamos a rodear nuestro diente, dejando esmalte lo mayor posible íntegro y expuesto. Vamos a biselar nuestras preparaciones. Ahora, más que todo, oclusales van a ser más que todo en bisel, para poder hacer una cobertura después parcial, indirecta, no una cobertura total, sino coberturas parciales y para poder hacer una protección cuspida o de la flexión cuspide, ¿sí? Entonces, bajo estos 3 términos vamos a poder trabajar. Ahora viene un caso, un paciente. ¿Cómo voy a abordar? Habíamos visto que hay cementos de relleno, hemos visto que hay tratamientos que los podemos
Hay cementos que podemos trabajarlos rellenando como un cemento dual, pero el core, habíamos hablado que el core es un material, es un cemento dual, es un material para hacer rellenos y sirve para cementar, para rellenar. Entonces es un muy buen material. Los cementos core son materiales muy, muy, muy buenos, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un relleno de esa cavidad. Voy a rellenar. Bueno, no tengo un cemento core, podemos utilizar resina compuesta, pero tratemos de trabajar en espesores muy mínimos, exagerando de 2 milímetros de incremento, un incremento de 2 milímetros de resina, para después poder hacer una preparación. Como en este caso, miren, tengo mi preparación, hago mi relleno, hago un build-up, habíamos hablado que es un build-up o un relleno dentinario si quieren, más famoso en el mundo, está conocido como el build-up, es un término muy famoso hacer un relleno, y después voy a hacer la preparación de esa restauración, quizás si el caso lo amerita es un mini muñón, no hay ningún problema, hablamos mucho de adhesión, les decía, entonces nos adherimos de manera tranquila. Tengo este caso, miren, son paredes muy delgadas, mucha pérdida de remanente dentario. Va a ser necesario hacer un bisel. Vamos a hacer un relleno de ese diente y miren cómo hay un bisel primero interno. Si utilizamos una fresa punta redondeada o punta recta para poder dejar primero esmalte expuesto y hacer un cierto tallado para que pueda entrar una restauración parcial indirecta. No es necesario hacer unas coronas, doctores. No va a ser necesario hacer. Este diente tiene un bisel interno. Miren, una restauración mal hecha, una resina directa. Ahí también viene la pelea de cuándo indirectas y cuándo directas. Sí, directas versus indirectas. Muchas veces, si tenemos más de una pared perdida, es necesario hacer una restauración indirecta. Cuando veo que tengo muy poco remanente dentario, ideal hacer una restauración indirecta. Cuando tengo puntos proximales muy complicados de trabajarlos y sé que no voy a poder hacer una buena técnica con resina compuesta, ideal hacer una indirecta. Tomamos una impresión y troquelamos nuestros modelos, obviamente, y vamos a poder trabajar de buena manera. ¿Sí? Después de hacer mi relleno, recién empiezo a hacer mis preparaciones. Miren cómo tengo ese bisel. No sé si logran ver un bisel, dos biseles. Voy a marcárselos un poquito más para que me entiendan. Acá. Ahora sí. Miren acá en la presentación. Vamos a marcarlas. Entonces, doctores, este doble bisel es muy importante. Miren, un bisel, ¿sí? Miren ese biselito y dos biseles para tratar de hacer una cobertura cúspide. Miren, bisel, bisel. Este biselito, miren, doctores, que parece muy poquito, vendría a ser unos, ¿qué? 90 grados, unos 45 grados más o menos de bisel necesario para poder, mi restauración apoya ahí y va a evitar que haya esa flexión cuspidea, ¿me entienden? Para evitar que se abra esto, yo voy a agarrar solo un pedacito ahí, para evitar que se vaya esta pared, ahí pongo mi bisel, entonces esto va mi restauración, no estoy haciendo una cobertura completa, solo un bisel ese nivel para poder hacer una restauración rígida parcial, adhesiva, ¿sí? Entonces es muy sencillo trabajar con biseles, doctores. Bueno, entonces en base a todo eso, vamos a borrar todo eso. Entonces es como deberíamos trabajar y como deberían hacer presentaciones de nuestros biseles, doctores. Muy sencillo, mira, una restauración directa que empieza a tener cierta flexión cuspidia, empezamos a perder nuestra resina, habíamos visto, empiezan a tener problemas nuestros dientes. ¿Sí? Entonces vendría a ser ese nuestro bisel, doctores. Sí, miren, aquí podemos ver un bisel y un contrabisel. Miren, no es necesario, dependiendo. Ahora, obviamente, no todos los casos necesitan bisel, habíamos visto, ¿verdad? Pero miren qué tipo de restauraciones parciales voy a hacer, evitando hacer las coronas. No post, no crown. Ya ni siquiera postes. En dientes posteriores, el uso de postes ya está eliminado, doctores. Ya no hacemos postes en dientes posteriores. Ya no hacemos postes metálicos. Nos vamos a empezar a olvidar de hacer coronas, vamos a empezar a ser más conservadores, vamos a poder trabajar entonces con restauraciones parciales indirectas adhesivas, rígidas, dependiendo del material, hay hasta acrílicos que ya trabajan, hay acrílicos muy buenos como el Trilux, hay cerómeros, hay cerámicas. Entonces vamos a hacer este tipo de rehabilitaciones y restauraciones, siendo
no invasivos. Sí, miren, bisel, ¿cómo es la diferencia? Chamfer tampoco es muy necesario porque con un bisel basta. El bisel tiene menor desgaste incluso que hacer un chamfer a nivel oclusal, no a nivel cervical por si acaso. Entonces miren ese bisel, cómo trabaja el bisel a diferencia del chamfer. ¿Cuál tiene menor desgaste? Y es necesario, sí, doctores, me adhiero, ahí uno se pega y no tengo problemas. Sí, doctores, ya está comprobado con artículos científicos de más de 10 años que este bisel funciona y viene funcionando y sigue funcionando porque la adhesión, ya estamos en la era de adhesión. Entonces vamos a trabajar de una manera tranquila y adecuada. Sí, miren, biseles para hacer rehabilitaciones adhesivas. Miren, a nivel posterior, rehabilitaciones orales adhesivas a nivel de dientes posteriores. Ya no coronas. Entonces a mi paciente le gusta, wow, aquí ya no me hacen coronas. Ya no voy a utilizar una corona. Entonces es interesante trabajar sobre estos biseles. Ahora, el contrabisel, ¿cuándo va a ser? Miren, hay un bisel, el bisel interno, el de la derecha, y el bisel interno y externo. Cuando quiero hacer una cobertura cuspidea. Ahora, no sé si tengo un buen remanente, pero veo que la pared es muy delgada. Es mejor asegurarse de hacer un contrabisel, un bisel interno, un bisel externo. Marcar, eso sí, marcar. Ustedes traten de hacer el vaciado, vacíen su yeso y márquenle este contrabisel a sus laboratorios porque ellos no conocen. Ellos todavía siguen pensando, siguen queriendo hacer rehabilitaciones completas. Muéstrenle y márquenle y hablen con sus laboratorios también para que sepan qué tipo de preparaciones están realizando. ¿Sí? Miren, biseles. Trabajamos mucho con biseles, doctores. Miren, viene un paciente con una caries, hago mi build-up o mi relleno, mi reconstrucción de mi muñón. Después de mi reconstrucción muñón, hago mi tallado, dependiendo de las características que haya tenido el diente o qué tipo de fallas, exponiendo el mayor esmalte posible también. Y después hago mi tallado de bisel contra bisel. Bueno, miren, no es necesidad de coronas. Miren ese remanente dentario que tengo a nivel cervical en la imagen de la izquierda. Exposición, vamos a rodear, exponemos esmalte, luego para hacer una protección y una restauración parcial indirecta. Se adhiere muy bien, muchas veces si utilizamos unos colores adecuados y materiales adecuados, esta se mimetiza muy bien. No se nota la línea de intersección entre diente y restauración. Bueno, en algunos casos sí, son dientes posteriores, nadie se va a dar cuenta. Si hacemos un excelente pulido, un excelente material, muchas veces ni se nota que tenemos una restauración a ese nivel. Ahora van a haber casos, ahora una de las indicaciones también, doctores, para hacer coronas, yo creo que es el recambio de una corona antigua. Sí, después ya no utilizamos más coronas. Entonces miren esas restauraciones, miren cómo trabajamos muy bien con el laboratorio, miren esas líneas que tienen en la derecha, ¿sí? Marcadas. No son coronas, doctores, son restauraciones parciales adhesivas. Ahora hay casos, doctores, que necesita tallados. Hay pacientes que tienen erosiones, uso de mucho limón que empieza a desgastar el diente. A veces solo es redondear, sí, eso sí, la preparación es necesario redondear nuestras preparaciones para que vaya un tipo carilla oclusal. Una carilla oclusal viene a ser una restauración parcial indirecta, adhesiva. Sí, miren abajo, cómo se nota en la imagen de abajo, en la última. Cómo mi restauración se mimetiza o se integra muy bien con mi diente. Con la saliva más, muchas veces ni se nota. El paciente está tranquilo, está feliz. Quiero hacer una rehabilitación completa, puedo hacer a base de carillas oclusales rehabilitaciones completas, con pérdida de dimensión vertical. Claro que sí, tallados y preparaciones muy conservadoras. Miren, las famosas carillas oclusales. Empezaríamos a trabajar de esta manera sin ningún problema. Entonces no nos olvidemos, doctores, cuando hablamos en sector posterior, rodear, biselar y cubrir. Rellenos, doctores, el build-up, un término muy importante. En base a build-up, empezar a trabajar, que es un relleno, hago mi tallado, biseles, doctores, biseles de 45 grados, para poder exponer esmalte también, tratar de exponer esmalte una vez que hago mi relleno. Voy a eliminar zonas para poder exponer el esmalte que queda a nivel cervical o esmalte remanente, para poder también tener mejores valores de adhesión. ¿Sí? Más casos clínicos, doctores. Relleno, bisel interno, exposición de esmalte, esmalte circunferencial si quieren llamarlo, y trabajamos de excelente manera. ¿Sí? Dependiendo del caso, doctores, ahora si viene una pieza vital y no quiero hacer una corona, porque la corona incluso trae sensibilidad postoperatoria, podemos hacer el famoso sellado dentinario inmediato también.
¿Qué es el sellado dentinario inmediato? Es sellar la dentina de manera inmediata. Bueno, sencillo. Tengo una preparación, elimino caries, elimino zonas que no necesito, hago un grabado ácido, adhesivo, aire, luz, otra capa de adhesivo, entonces voy a hacer ese rato que el adhesivo se infiltre, porque después de un tallado es cuando los túbulos dentinarios están mucho más expuestos. Si están expuestos, aprovecho de tratar de infiltrar lo mayor que pueda. Entonces voy a hacer un sellado dentinario inmediato. Tiene que ser inmediato. Quizás sea un poquito de grabado ácido, perfecto. Va a haber un poquito de sensibilidad, sí, pero nos vamos a olvidar que a la larga o que más adelante pueda tener problemas nuestros pacientes. Ahora, dependiendo del tipo de casos, también, doctores, tampoco, a veces hay que hacer un poquito, bueno, no dejar de lado ser conservadores, pero dependiendo del caso, doctores, vamos a hacer quizás un tallado más agresivo, pero no para una corona. Como es este caso, miren, hago un grabado ácido, hago una capa de adhesivo, mi build-up o mi relleno puede ser con cemento dual core, pero el core, doctores, porque ese core tiene propiedades de relleno, o una resina en incrementos de 2 en 2 milímetros habíamos visto, polimerizado y la configuración de la cavidad. Quizás eliminemos ciertas paredes para que mi restauración pueda adherirse de mejor manera y pueda retener mejor, ¿sí? Nivel final, exponemos esmalte, tengo mi preparación y vamos a rodear, vamos a biselar y vamos a cubrir. Bueno, doctores, esta primera parte vamos a trabajar hasta acá. Es necesario trabajar también, perdón, antes que me olvide, con matrices, banda matriz, para que el relleno sea mucho mejor y la preparación también la pueda realizar de mejor manera. Podemos aislar, es más sencillo, sí, porque la goma va a ingresar mucho más cervicalmente. Puedo utilizar un clamp, puedo utilizar cuñas interproximales, no es que tenga remanente. Ahora, en algunos casos es muy cervical el desgaste que tiene. Puedo hacer un levantamiento de piso, y después poder utilizar y trabajar con aislamiento absoluto. No va a pasar nada. Ideal trabajar con aislamiento absoluto y cementar todo con aislamiento absoluto. Entonces, doctores, esta primera parte la vamos a ver hasta acá. La siguiente clase continuamos.